¿Alguien puede adorar a Dios aquí? ¿Alguien puede adorar a Dios aquí? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria. Eso habla acerca de Cristo. Ahí no me está hablando de otro Dios. Ahí no me está hablando de otro ser creado. Me está hablando de un Cristo que se personificó y habitó entre nosotros. Juan capítulo 1, verso 19. Usted puede ir adorando al Señor mientras lo busca. Se siente la presencia de Dios en este lugar. El Espíritu Santo está en este lugar. Gracias te damos, Señor. Juan capítulo 1, verso 19. Son benditas la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Yo quiero que tú levantes tu mano al cielo en esta mañana y dé gracias al Señor. Santo eres, Espíritu Santo de Dios. Wow. Shama Kima Shandaraba Kayamaso. Dale gracias al Señor en esta hora. Dale gracias al Espíritu Santo de Dios. Son fieles y verdaderas tus palabras, Señor. Ellas harán el efecto, Señor Jesús, por el cual han sido enviadas a cada uno de nosotros. Toda gloria y toda honra te pertenece a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento. Dele un fuerte aplauso al Señor. Vamos, déselo con vida a Dios. Déselo con vida. Déselo con vida, que es para Él. Vamos, déselo con vida, que es para Él. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Tome la mano del que está a su lado y dígale: yo soy voz del que ha de venir. Dígaselo en serio: yo soy voz del que ha de venir. Aleluya. Como bien decía, quiero hacer rápidamente un breve recorrido de lo que puntualmente se ha estado hablando en este lugar. El Señor trajo una palabra muy direccionada para este año. No es que aquí no se habla de Cristo, pero el Señor, entiendo que quería direccionarnos a hablar mucho más de Él. Amén. Porque ese es el mensaje 100%. Y podemos ver que la intención de Dios desde un principio era mostrar a su Hijo. Por eso es que vemos la serie Cristo en el Tabernáculo, donde allá en el tabernáculo todos los elementos puntualmente señalaban acerca de Cristo. El Padre tenía la intención de que todo pudiera reflejar a Cristo. El Padre tenía la intención de poder habitar con su pueblo. La intención de Dios era que todo lo que reflejara aquel lugar pudiera representar el reino, pudiera representar su presencia con cada uno de nosotros. Es por eso que podemos ver que el tabernáculo fue revelado a Moisés con detalles muy puntuales. Fueron detalles muy específicos, los cuales señalaban todo un proceso de construcción. Era una campaña, era una tienda de campaña totalmente portátil, pero lo que se encontraba dentro era muy especial. Había que tener un alto nivel de reverencia para poder entrar ahí. Y trayendo una ilustración gráfica, pude enviar al grupo algunos detalles que me permitieron compartir desde aquella nación, Brasil.
porque en aquel lugar hay una especie de réplica muy, muy importante, muy puntual. Ellos en aquel lugar le tienen a eso una reverencia por lo que la Biblia relata de que era en aquel entonces. En aquel lugar, el arca, en aquel lugar donde se encontraba, en el lugar santísimo, esta arca es de oro, mis amados, de oro. Esa gente hicieron una inversión multimillonaria porque querían representar todo puntualmente y exacto como la Biblia lo señala. Ellos tienen ahí mucha reverencia y ellos querían o quieren traer una ilustración gráfica de lo que específicamente nos dice el Antiguo Testamento acerca del tabernáculo, acerca del arca. Para mí esto fue impactante ver, aunque sea este tipo de réplica, porque ellos se empeñaron mucho en hacer todo muy parecido a lo que dice la Biblia. Por eso encontramos allí que dice la palabra del Señor que Dios moraba en ese lugar, su presencia moraba en ese lugar. Había que tener un alto nivel de reverencia, había que tener un alto nivel de comunión para poder entrar ahí. Gráficamente se puede visualizar todo el proceso de las tiendas, de las telas, cómo estaban extendidas, las cuerdas, todo el proceso de las columnas, las bases en plata. Todos esos detalles muy importantes reflejan lo que detalla exactamente el Antiguo Testamento y todo lo que refleja Cristo en esos detalles físicos que Él diseñó para que se estableciera en aquel lugar. Podemos ver dentro de los ejemplos que Cristo se representa en todo el tabernáculo, claramente demostrado. Esa era la intención de Dios. Vemos que también la iglesia se veía en el velo de aquel lugar y también aquellos que se beneficiaban de los sacrificios que se hacían en aquel lugar. Los sacrificios eran para expiar los pecados del pueblo y todo eso apuntaba al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Podemos encontrar símbolos en el tabernáculo como el oro, como la plata, el bronce. El oro representaba la divinidad, la plata representaba la redención, el bronce representaba el sufrimiento. Podemos considerar también algunos colores que ya usted conoce. Tenemos ahí el carmesí, el rojo como la grana, que habla acerca de la sangre redentora de Cristo. Podemos ver el azul que representa al Hijo de Dios que vino del cielo. Encontramos también el púrpura que habla acerca de Cristo como Rey. Encontramos el lino blanco que habla acerca de la perfección de Cristo, dando evidencia de su santidad, dando evidencia de la limpieza, de la purificación que representaba Cristo. Alabado sea el Señor. Dentro de los elementos hay uno muy puntual que quiero señalar y es la puerta del atrio. La Biblia señala de que Cristo es la puerta y de que para llegar al Padre hay que entrar por Él. Gloria al Señor. Todo aquel que no conoce del Señor tiene una sola opción para llegar al Padre y es por medio de Cristo. Y eso era lo que representaba la puerta en aquel entonces en el tabernáculo. Esta puerta tenía una medida exacta, tenía, gloria al Señor, una altura exacta, al igual que las cortinas. Pero vemos ahí que esta puerta siempre estaba abierta porque la intención de Dios siempre fue que todo el mundo entrara por la puerta a los atrios para así poder tener un encuentro con su presencia. Por eso es que vemos en el Antiguo Testamento que cuando la nube descendía en el campamento, todo el mundo tenía que hacer reverencia. Alabado sea el Señor, porque era una evidencia clara de que Dios estaba ahí. ¿Alguien bendice a Cristo hoy? Era una evidencia clara de que Dios estaba ahí. Gloria al Señor. Y los atrios mostraban, la puerta de los atrios mostraban el camino para llegar a ese lugar. Para llegar a ese lugar donde se manifestaba el Señor. Aleluya. Entonces por eso encontramos aquí el detalle de la puerta. Gloria al Señor. Otros elementos que podemos, o más bien los elementos que mencionamos, los colores, los podemos asociar también con los evangelios. Si usted se da cuenta, el libro de Mateo representa a Jesús como rey y esto conecta con el color púrpura. El evangelio de Marcos nos representa a Cristo como aquel hombre perfecto y su santidad, y eso habla del color blanco. Vemos también a Lucas, gloria al Señor, que representa a Cristo como el Salvador, el color carmesí, aquel sacrificio, su sangre. Vemos a Juan que representa a Cristo como el Hijo de Dios que vino a habitar con cada uno de nosotros, el color azul. Hay toda una connotación. Nada de lo que pasó en el Antiguo Testamento estaba divorciado de lo que próximamente iba a acontecer en el Nuevo Testamento. Todo era un anuncio muy puntual que el Señor estaba señalando en aquel entonces.
vemos que allí los atrios, como bien decía, la puerta estaba abierta. Y Cristo más adelante dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Pero también dice: yo soy la puerta, y el que por mí entra hallará pasto. Dice la palabra del Señor, aleluya. Por eso es que debemos de gozarnos cada día en la presencia del Señor, porque a la hora en punto en que necesitábamos tener un encuentro con su presencia, nunca nos cerraron la puerta siempre estaba abierta. Por eso es que yo entiendo mucha gente cuando se gozan en la presencia del Señor, porque tú no sabes de qué Dios lo libró, tú no sabes qué tanto está agradecida esa persona, aleluya, que se goza, danza, brinca, adora, porque se estaba perdiendo allá afuera, pero alguien le abrió la puerta para que entrara y pudiera recibir la salvación, pudiera recibir la vida eterna. Gloria al Señor. Dios nunca le cerró la puerta a nadie. En una ocasión hablaba con alguien y me decía que Dios era malo porque en el Antiguo Testamento Él mataba a la gente. Yo le decía: no, Él no era malo, esa era su ley. Él hacía las cosas como Él quería, pero siempre la gente quiere distorsionar el propósito de Dios, porque desde un principio las puertas siempre estuvieron abierta para que la gente pueda conocer la salvación. Siempre había un sacrificio que se podía hacer para poder expiar los pecados del pueblo. La intención de Dios nunca ha sido que la humanidad se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, sino que todos puedan conocer al Hijo de Dios como nuestro Salvador. Aleluya. Bendito sea el Señor. Los atrios también nos muestran el camino. Todo pecador tiene entrada al reino de Dios si se arrepiente y entra por la puerta, quien es Cristo Jesús. Juan capítulo 10 versículo 9 lo declara: yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Alabado sea el nombre del Señor. No hay otra forma de llegar al Padre si no es por medio de Cristo. No hay otro evangelio de predicar si no es el evangelio de Cristo. No hay otro método de hablar de cómo podemos llegar al Padre si no es a través de Cristo. No hay religión, no hay filosofía, no hay palabra humana que pueda detallar un camino diferente para llegar a la presencia del Señor. Es por eso que hoy en día, iglesia, entiendo claramente que el Señor ha direccionado el mensaje de sus hijos para que hablemos exactamente la palabra de salvación que el mundo necesita. Usted no hace nada con mucha filosofía. Ojo, no es malo aprender, no es malo saber, no es malo conocer, pero el mensaje de Cristo siempre fue llano. El reino de los cielos se ha acercado. Siempre fue el reino, siempre fue la salvación, siempre fue su amor. Te estoy diciendo, no hay otro mensaje, no hay otro evangelio, no hay otra palabra que no sea Cristo. Y estamos viviendo un tiempo, gloria al Señor, estamos viviendo un tiempo donde muchas personas sutilmente están tratando de robarle el protagonismo al mensaje. Están tratando de robarle la esencia al mensaje. Y no podemos predicar a un Cristo vivo y de poder, lleno de gloria, con habilidades humanas. Tenemos que saber que el mensaje debe ser Cristo. Yo no soy la persona importante. Usted no es la persona importante. Usted puede tener el título que usted quiera, pero si su mensaje no habla de Cristo, usted es uno más en esta tierra, caminando sin conocer, sin saber la divinidad de Dios. Hay mucha gente hablando un mensaje que no tiene que ver nada con la vida de Cristo. Yo decidí entender, aunque mi agenda se cierre, pastor, de que si mi mensaje no habla de Cristo, prefiero no salir de mi iglesia, prefiero no predicar, porque la esencia no soy yo, la esencia es Cristo. La esencia es Cristo. Él es el autor, Él es el digno, de Él es que hay que hablar. Me he vuelto un apasionado de la palabra del Señor. Donde quiera que voy, algún texto bíblico tengo que mencionar, porque es que la gente tiene que saber algo más allá acerca de Cristo. No solamente lo que le contaron, sino que alguien que viva, aleluya, la vida de Cristo también tiene que reflejar eso más allá que de una palabra.
No podemos caminar, no podemos vivir, no podemos andar si nuestra vida no refleja a Cristo. Y es por eso que vamos a tener muchos problemas, hasta con mucho evangélico. Porque es que sin Cristo no hay evangelio. Sin Cristo no hay palabra. Sin Cristo no hay testimonio. La gente tiene que ver a Cristo reflejado en nosotros. La gente, si no se convierte alrededor de nosotros, tenemos que revisarnos qué es lo que está pasando. Se fueron los amén. ¿Sabe por qué? Todo aquel que tenía un encuentro con Cristo era transformado. Todo aquel que tenía un encuentro con Cristo, su vida era cambiada. Si alguien no está siendo cambiado en derredor de nosotros, tenemos que revisar el testimonio. Tenemos que revisar a ver de cuál Cristo es que estamos predicando. Porque el Cristo que yo conozco transforma. El Cristo que yo conozco restaura. El Cristo que yo conozco da vida. El Cristo que yo conozco restaura al caído, lo levanta, lo cambia, lo renueva. Aleluya. La palabra de Dios señala en 2 de Timoteo, su capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Usted puede conocer 200,000 religiones, todas las que usted quiera, pero si no habla una sola de Cristo, en vano son todas las religiones. Y es por eso que existen tantas religiones, porque todas quieren buscar la verdad absoluta, todas quieren buscar la salvación, todas quieren buscar su beneficio personal, pero nadie se ha dado cuenta que lo que salva no es una religión, lo que salva es un Cristo que murió y resucitó. Ay, santo. Lo que salva es un Cristo que murió y resucitó al tercer día, donde hay evidencia de que la tumba está vacía, de que Él se levantó de entre los muertos, alabado sea el Señor, de que la muerte no lo pudo detener. Yo no entiendo cómo es que hay gente que todavía están ciegos y adoran una estatua que no se mueve, que no puede pestañear, que no puede caminar, que no puede respirar, que no puede hablar. Adoran una cosa, gloria al Señor, pero yo adoro a alguien. Por eso es que conocemos a Cristo, no como cualquier persona, sino como una persona que se humanizó, que se personificó, que habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre. Gloria al Señor, gloria al Señor. ¿Alguien puede adorar a Dios aquí? ¿Alguien puede adorar a Dios aquí? ¿Alguien puede adorar a Dios aquí? Es por eso que tenemos que cambiar nuestra mentalidad, iglesia. El Dios al que tú le adores está vivo. Al Dios al que tú le adores está vivo. La tumba está vacía. Gloria al Señor. Aleluya. La palabra de Dios nos sigue revelando cómo se mostraba en el lugar santo. Nos habla acerca de la verdad, lo cual es para todo lo creyente Cristo Jesús. Cristo es la verdad, aquella verdad que nos santifica, aquella verdad que nos trajo a su presencia, aquella verdad que se nos fue revelada, gloria al Señor. Y por esa verdad hemos sido nosotros santificados. Por eso es que dice la palabra de Dios en el libro de Juan, su capítulo 17, verso 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. No hay otra cosa que pueda santificar el mundo. No hay otra cosa que pueda santificar al hombre que no sea la verdad de Cristo. Porque dice santifícalos en tu verdad, porque Él es la verdad. Gloria al Señor. Su esencia es el verdad. Su esencia es el santo. Por eso es que cuando estamos en la presencia del Señor, no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de un Dios santo. Al nosotros hablar de un Dios santo, tenemos que procurar la santidad de ese Dios santo. Dios bendiga lo que dijeron amén. Se está complicando el mensaje.
No te vine a desatar una jipeta, no te vine a desatar una casa. Vine a hablarte de la persona de Cristo. Vine a hablarte del que te da la casa. Vine a hablarte del que te da la jipeta. Vine a hablarte del que te renueva. Tú no haces nada con lo material si no tiene el que te lo da, al dueño de eso. Esto me recuerda una palabra que me dijo el pastor en una ocasión. Me dijo: no andes por las ramas, anda siempre por el tronco, porque la rama no te da lo que te da la esencia. Si tú no eres amigo del banquero, tú no tienes nada. Tú eres un simple cliente. Pero cuando tú eres amigo del banquero, las puertas del banco están abiertas al favor tuyo. Si tú no eres amigo de Cristo, los bienes de Cristo no van a estar a disposición tuya. Pero si tú eres amigo del Cristo del que tú supuestamente predicas, vive como libre, vive como salvo, vive como santo. Porque esa es la esencia del Dios al que nosotros le servimos. Aleluya. El lugar santísimo nos habla acerca de la vida de Dios, de que Él es la resurrección, la vida, del que crea, de que aunque el que crea en Él, aunque esté muerto, vivirá. Todos aquellos que caminaron por el camino, valga la repetición, encuentran la verdad. Son limpios, son sanos, son santificados, tienen acceso a la vida. Todo aquel que camina por Cristo Jesús tiene acceso a la vida. Gloria al Señor. Y esta es la forma de cómo vemos algunos fragmentos, cómo vemos a Cristo revelado en el Antiguo Testamento. Ya usted ve que todavía estamos en el mes 11 y estamos hablando de Cristo. Hay mucho que hablar acerca de Cristo en toda la Biblia, gloria al Señor. Pero vamos a ver algunos fragmentos, cómo se revela en el Nuevo Testamento. Vemos a ese Cristo que se personificó, alabado sea el Señor. Pablo le hablaba a Timoteo y le decía: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir a verte pronto, para que si tardo sepa cómo debe de conducirte en la casa del Señor, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Alguien puede adorar a Dios aquí? ¿Alguien puede adorar a Dios aquí? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria. Eso habla acerca de Cristo. Ahí no me está hablando de otro Dios. Ahí no me está hablando de otro ser creado. Me está hablando de un Cristo que se personificó y habitó entre nosotros. Por eso es que el mensaje de la semana antepasada, usted se dará cuenta que el ministro hablaba y decía, alabado sea el Señor, de que él había sido predicado a través de los profetas. Pero ahora él habla a través de su Hijo. Ahora él habla a través de la persona de su Hijo. Por eso yo he dicho en algunos lugares, para los que son codependientes de una palabra profética o de un profeta, usted no necesita que el profeta venga a decirte tantas cosas que ya la Biblia te reveló. Honramos la vida de los profetas, honramos la palabra cuando Dios lo usa, pero usted no puede ser dependiente de un profeta. Usted tiene que ser dependiente de aquel Cristo del que hablan los profetas. Del que hablan los profetas. Los profetas solamente son un canal, son una mediación para que Dios siga hablando. Pero vuelvo y te repito, no es lo mismo tener relación con las ramas que tener relación con la esencia, con el tronco. Habla con papá. Habla con tu padre. Habla con el que se personificó. Habla con el que ya no es una sombra. Habla con el que ya no es un ejemplo. Habla con el que se humanizó, con el que se personificó, con aquel que habla toda la Biblia de su nombre, de su persona, Cristo Jesús. Tú no puedes ser dependiente de una palabra que venga otro a darte.
Tú no puedes estar esperando que otro venga a darte una palabra. Tú no puedes gastar los 2 o 3 chelitos que tú tienes sembrando en un hombre que tú ni conoces. Hay mucha gente, gloria al Señor, que desde que un profeta le da una palabra quieren abrir la cartera. ¿Quién te dijo a ti que esa palabra cuesta los 5 pesitos eso que tú estás dando? Busca bien dónde sembré esos 5 pesitos que tú tienes, para que sea Dios que se glorifique. Que tu milagro, tu palabra no depende de un profeta, depende del que te la dio hace más de 2000 años. Ya tú estabas concebido en su corazón, ya tú estabas concebido en su vida. Se pusieron serios 2 o 3. Se pusieron serios 2 o 3. Se pusieron serios 2 o 3. Mira, yo no tengo ni uno, pero te voy a devolver lo que le diste al profeta para que te alegre. Para que te alegre. Tú no dependes de una palabra, gloria al Señor, que venga otro a darte. Tú dependes del que se personificó. ¿Por qué usted cree que Pablo le dijo a Timoteo: esto te escribo porque tengo la esperanza de ir a verte pronto, para que si tardo tú sepas cómo debes de conducirte? Tú tienes que saber cómo te va a conducir aquí. Se fueron los amenes. Hay que saber cómo nos vamos a conducir aquí. El orden de Dios no puede ser alterado por una palabra que venga a darte otro. El orden de Dios no puede ser alterado por otra palabra que no sea la palabra de Cristo. Por eso estamos viendo gente muy descontrolado hoy en día, que quieren judaizarse, que quieren volver a la sombra, cuando la realidad es más importante que la sombra. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? Mi hermano Moisés predicaba de eso el jueves y decía que la sombra es un reflejo de lo que es real. Tú no puedes ser tan tonto para darle la espalda a lo que es real por ir detrás de la sombra. Porque va a llegar un momento en que la sombra se va a desaparecer y solamente lo real queda. Ay, Dios mío. Por eso yo prefiero quedarme con Cristo. Míreme como usted quiera, diga lo que usted quiera. Yo me quedo con Cristo. Yo me resigno a predicar otro evangelio que no sea Cristo. Yo me niego rotundamente a hablar a otro mensaje que no sea la vida de Cristo. Mensaje para los evangelistas, profetas y ministros que están aquí. No divorcie tu mensaje. No cambie tu mensaje. Cristo es el mensaje. Cristo es el mensaje. Aleluya. Para que sepas cómo debes de conducirte. El Señor me dijo hace poco: tienes que tener cuidado. Guarda tu corazón. Te bendigo, hermano. El Señor me repitió esa misma palabra. Guarda tu mente y guarda tu corazón. Porque se están aproximando tiempos donde hay gente que van a prostituir aún mayor el mensaje. Van a prostituir aún mayor la palabra. Y si el Señor te dio una palabra como un aceite fresco, con una unción fresca, tiene que conservarla. Tiene que purificarla. Yo no sé a quién le estoy hablando aquí hoy en esta mañana, pero vine a decirte: conserva el depósito. Tienes que saber cómo te va a manejar. Tienes que saber lo que vas a predicar. Tienes que saber lo que vas a hablar. Gloria al Señor. El depósito de la presencia de Dios jamás será alterado por otra palabra que no sea la de Cristo. Para que sepas cómo debes de conducirte. Porque había maestros que estaban distorsionando el mensaje. Por eso es que él dice: indiscutiblemente. Eso no se discute. Grande es el misterio de la piedad. Ahí no se está hablando de un asunto terrorífico. Te está hablando de algo que estaba oculto, pero que fue revelado. Algo que estaba oculto, pero que fue revelado. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Cristo habitó entre nosotros. Eso no podemos cambiarlo jamás. Fue manifestado en carne. Fue justificado en el Espíritu. Visto de los ángeles. Fue predicado a los gentiles. Este texto te está hablando todo el proceso que te está resumiendo ahí, todo el proceso de los evangelios.
Te está hablando todo el proceso del nacimiento de Cristo, todo lo que padeció. Aleluya, hasta tanto fue resucitado, hasta tanto llegó al Padre nuevamente y fue recibido de los ángeles. Glorificado sea el nombre del Señor. La encarnación de Cristo es igual a la frase Dios se manifestó en carne. Él entró en los límites del tiempo, la materia, el espacio, los cuales corresponden a la criatura. Cristo se humanizó, Cristo se humilló. Cristo, aleluya, vino a habitar en el tiempo que Él vivió aquí en la tierra, unos 33 años, eso habla de tiempo, gloria al Señor. Él se limitó al tiempo, Él se limitó a la materia. ¿Sabe por qué? Porque el creador pasó a ser parte de lo creado. Vino a habitar aquí con cada uno de nosotros. Vino a ser parte de la materia. Vino a ocupar un espacio. Vino a ocupar un cuerpo. Él se limitó al espacio porque estuvo en un lugar determinado. Nació en un lugar en específico. Estamos hablando de que Dios, alabado sea el Señor, tomó todo lo que nos tocaba a cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre de Cristo. Y todo esto fue para que nosotros fuésemos salvos por Él. Por eso es que Juan 1:4 le dice: aquel verbo se hizo carne. Aquel verbo se hizo carne. En este proceso Dios trajo consigo la unión de lo divino con lo humano. Trajo la unión de lo eterno con el tiempo. Trajo la unión de lo finito con lo infinito. Es por eso que vemos a Cristo, alabado sea el Señor, que padecía cosas humanas. Por eso Cristo tenía sueño, Él durmió, dice la palabra. Tenía hambre, tenía sed, estaba cansado. Cristo sufrió, Cristo murió, fue tentado en todo, alabado sea el Señor. Aunque su naturaleza no fue pecar, pero también fue tentado. Yo te estoy hablando del Cristo que tomó nuestra posición. Todo lo que tú sufres, Él también lo sufrió. Todo lo que tú sientes, Él también lo sintió. Solo que Él nos dio un ejemplo a nosotros para que aprendamos a valorar su vida. Nos dio un ejemplo a nosotros de que si Él se mantuvo, nosotros también nos podemos mantener. Lo que me llama la atención de todo esto es que Él pudo haber caído como algunos de nosotros, pero su esencia no era caer. Es por eso que nosotros debemos de estar claros quiénes somos en Cristo Jesús. Trata de mantenerte firme, porque tu esencia no es de este mundo. Ay, santo, tu esencia no es de esta tierra. Él fue, esto me chocó fuertemente. Fue tentado en todo, pero no pecó. Sin pecado. Porque a pesar de que Él estaba en condición de hombre, Él también tenía una esencia divina. He dicho, también tiene una esencia divina. Usted está en condición humana, pero tiene una esencia divina. El aliento que te respiraron no fue humano, fue aliento de vida. ¿Por qué vivimos como muertos si fue aliento de vida? Dios bendiga a los que dicen amén. ¿Por qué vivimos como muertos si fue aliento de vida? No podemos permitir que el pecado cambie nuestra naturaleza. Ay, santo. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva en Cristo Jesús es tu esencia. Ay, 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 ay. Es tu esencia, la vida eterna que es en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Lo que rompe los límites de la persona humana de Cristo es esa persona gloriosa que lo habitaba. La Biblia dice que Él resucitó al tercer día. Juan estaba mirando este proceso, gloria al Señor. Juan decía: yo no soy digno de desatar los cordones, no soy digno de desatar sus sandalias. Ciertamente yo bautizo en agua, pero el que viene después de mí bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Alabado sea el Señor. La esencia de Cristo no podía mantenerse oculta por mucho tiempo. Es por eso que vemos a Cristo realizando su primer milagro en la boda de Canaán.
La Biblia dice que el vino se acabó, pastor. María fue donde el maestro. Alabado sea el Señor. Mujer que tienes conmigo, aún no ha llegado mi hora. Esa esencia divina de Cristo ya se estaba manifestando. Por eso es que vemos a Cristo que convierte el agua en vino. Su primer milagro. Cosas sobrenaturales empiezan a acontecer. Porque los fariseos de aquel entonces tenían mucho logo, mucha palabra, pero tenían poco rema. El rema estaba empezando a manifestarse. La palabra ya estaba empezando a trascender en la vida de todos ellos. Por eso es que causaba gran conmoción ver a un hombre haciendo milagros del cual predicaban los antiguos. Porque una cosa es el dicho y otra cosa es el hecho. No es lo mismo cuando te hablan de Cristo que cuando tú lo conoces. No es lo mismo tú llenarte de tanta letra sin tener una revelación de quién es Cristo. Por eso vuelvo y te digo, es buena la filosofía, es buena la historia, es buena la palabra, pero también es bueno un encuentro con Él en el secreto, en su presencia, en lo íntimo. Aleluya. Su persona gloriosa empezaba a manifestarse. Lo que la gente no había entendido era lo que decía Colosenses capítulo 1 verso 15 hasta el 18. Dice: Él es la imagen del Dios viviente, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. Ellos no estaban entendiendo eso. La persona de ese Dios del cual ellos hablaban ya se había personificado en Cristo Jesús. La Biblia señala de que a Dios nadie le vio jamás. Alabado sea el Señor. Pero Dios, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer al Padre. Gloria al Señor. No hay un evangelio sin Cristo. La encomienda nuestra es hablar de Cristo. No hay otro evangelio, no hay otra palabra, no hay otro mensaje. Cristo es el mensaje. Repito, Él es la esencia. Si Cristo no es el mensaje, en vano es la predicación. Si Cristo no es la esencia, en vano es la predicación. Iglesia, gente que me escucha, tenemos que levantarnos y volver al mensaje de Cristo. Tenemos que levantarnos y volver al mensaje de Cristo. Ya basta de tanta fábula, ya basta de tanto cuento, ya basta de tanto testimonio. Yo no tengo testimonio en la calle. ¿De qué voy a predicar? Tengo que hablar de Cristo. Lo que va a transformar a la gente no fue cuántos tiros te dieron, no fue cuánta droga te metiste, no fue cuánto humo te diste. Lo que transforma es el mensaje de Cristo. Cristo, 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 Cristo. Cristo es el mensaje. Hay que volver a la senda antigua. Vamos a hablar de Cristo. Es Cristo, 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 Cristo. Cristo. Ay, 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 ay. No hay otro mensaje. Dile al que está a tu lado, no hay otro mensaje. No hay otra palabra. Yo siento a Dios aquí. Siento a Dios en el Shama aquí, Mashoja. Siento a Dios aquí. Tenemos. Ay, Dios mío. Tenemos que volver al mensaje de Cristo. Háblame de los clavos. Háblame de la lanza. Háblame de la corona. Háblame de la cruz. Háblame de Cristo. Eso no sirve ni para predicarlo. Deje esa droga quieta por allá. Deje ese humo quieto por allá. Háblame de Cristo. Háblame de Cristo. Aleluya. Estos son los mensajes que en la vida
de muchos falsos profetas. Lo han extirpado, lo han sacado, lo han castrado, porque estamos pendientes de los beneficios personales del mensaje. Voy para tal iglesia, allá dan buena ofrenda. Voy a predicarle lo que esa gente quiere oír. Si Cristo no es el mensaje, está perdiendo tu tiempo, papá. Mucha pinta, mucho flow, mucho cerquillo, mucho asunto, y no me está hablando de Cristo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Mucha música bonita, mucho movimiento, mucho. Suéltame ese asunto. Háblame de Cristo. Para hablar de Cristo, tú tienes que saber quién eres. Tú tienes que saber quién eres para hablar de Cristo. Pero sobre todo tienes que saber quién es Él en tu vida. Sobre todo tienes que saber quién es Él en tu vida. ¿Sabe, pastor, lo que el Señor me hacía entender hace poco? Mucha gente está cambiando el mensaje por basura en este tiempo, porque es que no conocen a Cristo. Es que tú no me puedes hablar de una gente que tú no conoces. Tú no le puedes hablar a Francisco de Viaggi si tú no conoces a Viaggi. Tú no puedes hablar, alabado sea el Señor, de tus pastores si tú no tienes relación con tus pastores. Tú no puedes hablarme de Cristo si tú no oras, si tú no ayunas, si tú no intimas con Él. El asunto está tan serio que están sacando el ayuno, están sacando la oración, están sacando el silicio. Óigame lo que le voy a decir. Óigame lo que le voy a decir. Aunque el silicio que yo hago no es el que habla la Biblia, ese fue el silicio que me funcionó. Ese fue el silicio que me conectó con el altar. Ese fue el silicio que me hizo escuchar la voz de Dios en algún momento. Y ya yo no ayuno, ya yo no tengo que estar perdiendo hambre. Ese ayuno fue que me conectó con Dios. Ese fue el ayuno que hizo que la carne se sometiera en algún momento. Ese fue lo que hizo que la carne se someta. Varón, no hay que estar orando tanto, ya Dios te escucha. El tiempo con Él, la relación con Él es lo que ha hecho que hoy yo pueda predicar, lo que ha hecho que hoy yo pueda modelar su vida. No podemos sacar el mensaje de Cristo. Tienes que saber quién es Cristo en ti, pero también tú tienes que saber quién tú eres en Él. La Biblia dice que somos real sacerdocio. La Biblia dice que somos nación santa. La Biblia dice, soy pueblo adquirido por Dios. La Biblia dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. La Biblia dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Escucha, poder de Dios para salvación a todo aquel el que cree. A todo aquel que cree. El evangelio es poder de Dios para el que cree. La palabra para poder es dunamis. Diga conmigo explosión. Explosión. Estallido. El evangelio tiene que provocar una explosión en la vida de alguien. El evangelio tiene que provocar una explosión donde nos paramos. Por eso fue que el brujito allí tuvo que irse, porque no aguantó el dunamis que ay, 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 ay. No aguantó el dunamis que tiene la iglesia. Por eso es que la iglesia le enmudece la boca al diablo donde quiera que va. Porque es que tú no fuiste llamado a traer paz. Tú fuiste llamado a traer contienda. Mira cómo me miran. Tú fuiste llamado a traer contienda. ¿Contienda entre quiénes? Entre lo que no es tu naturaleza y entre lo... Ay, 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 ay. Y entre tu esencia divina. Tú no puedes ser amigo del diablo. Alabado sea el nombre del Señor. Tú tienes que ser amigo de Dios. La Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, si tú eres amigo del mundo, ahí no hay contienda. Ahí hay una hermosa amistad. Ahí hay un hermoso compañerismo. ¿Por qué tú crees que el enemigo no te atacaba cuando tú estabas allá afuera? Ustedes eran compinches.
Ustedes eran amiguitos. Pero ¿por qué te ataca ahora que tú estás aquí? Porque sabe que te encarrilaste en la ruta correcta. Te hiciste amiguito del que te creó. Aleluya. Y eso fue lo que vino a hacer Cristo. A reconectarnos con nuestra esencia divina. Es por eso que la predicación del creyente algo tiene que provocar. Si el mensaje no transforma a alguien, no fue un mensaje. No hablamos de Cristo. Si el mensaje no causa un efecto, aunque sea de incomodidad. Por eso es que hay muchos de ustedes que tienen la cara arrugada hoy. Es que lo están incomodando hablando de Cristo. Míreme como usted quiera. Volví para mi casa. Ajústese que volví para mi casa. Póngase claro. Sí, tiene que haber un efecto en el mensaje. Por eso es que la Biblia dice que el que cree en Él, las obras que Él hace, las hará también. Y aún mayores las hará. No es Viaggi que salva. No es Viaggi que sana. No es Viaggi que restaura. No es Viaggi que convence. Es Cristo el que convence. Es Cristo el que restaura. Cristo es el que sana. Cristo es el que salva. Por eso es que debemos predicar de Él. Por eso es que tenemos que tener identidad en Cristo y saber quiénes somos en Él. Él dijo que cosa más grande haremos, pero en su nombre. En su nombre. No hay otro nombre, gloria al Señor, sobrenombre en el que podamos ser salvos. Cristo Jesús es el nombre, gloria al Señor. ¿Por qué no suceden grandes milagros hoy en día? ¿Por qué no suceden grandes manifestaciones hoy en día? Lo que usted está viendo en las redes que está pasando, eso no es nada para lo que antes sucedía. Ay, santo. Le dije con esto en otra palabra que está pagando un paquetico de balde para ver un hombre que no está haciendo nada. ¿Por qué hoy en día no suceden cosas mayores? Porque hemos sacado el nombre de Cristo. Antes cosas mayores sucedían, pero tenemos una promesa que cosas más grandes haremos, pero en su nombre. Por eso es que cuando usted se lee los generales de Dios, esa gente estaban transportados en otra dimensión, porque la mayoría de ellos no eran letrados, pero conocían al Dios de la letra. Conocían al Dios que tenía el power, conocían al Dios que tenía la esencia, porque no es con letra que tú vas a sacar un demonio. La Biblia dice, es con filosofía y conciencia que tú vas a reprender. No, es con ayuno y oración. No me quites mi esencia. Déjame con mi esencia, déjame con mi ayuno, déjame con mi silicio, déjame con mi oración. Déjame con el fuego del Espíritu. Déjame con mi fuego. Déjame con mi fuego del Espíritu Santo. Déjame hablar del Espíritu Santo. Déjame hablar de la vida de Cristo. Que eso es lo que transforma. Eso es lo que sana, eso es lo que restaura. Estoy viendo en estos últimos tiempos muchos hombres de Dios que en algún momento no tenían tanta letra en su cabeza. Ojo, repito, la letra no es mala, pero hemos visto muchos hombres de Dios, tenían mucho power, mucha unción, y empezaron a estudiar unos asuntos que lo dislocó, lo sacó de la esencia, lo sacó, gloria al Señor, porque para esto hay que creer, para esto hay que creer. La Biblia habla de la fe, gloria al Señor. La fe funciona es cuando tú no estás viendo nada. La fe funciona es cuando tú no tienes de dónde agarrar. La fe funciona es cuando tú no tienes de dónde sustentarte. Porque tú estás claro de que no es lo que dice, es lo que creo. Es lo que creo. Que yo creo que Él me va a sustentar en el momento difícil. Que yo creo que Él me sostiene de su mano derecha. No me lea otra cosa que no sea la palabra. Dios mío, estoy viendo gente mirándome rara aquí. No me lea otra cosa. Varón, sí, yo también estudié teología. Yo me gradué, muchos de ustedes no saben eso. Perdón, me gradué el año que viene.
Yo también estudié ese asunto, pero no me saque a Cristo de ahí. No me saque la esencia. ¿Qué usted va a hacer yo hablándole de física cuántica, hablándole de los astros y de la estrella? No, usted no hace nada con eso. Usted hace algo yo diciéndole que Cristo libertaba demonios sin tener que abrir su palabra. Usted hace algo, gloria al Señor, yo diciéndole que Cristo desde que pisó a Gadara los demonios se revoltearon rápido. ¿Sabe por qué? Porque no es con tanta palabra, es con esencia, es con esencia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. De esto era que Juan estaba consciente. Por eso que Juan decía que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso que Juan estaba sacudiendo multitudes, porque Juan sabía lo que estaba pasando. Mándame a ver quién es ese hombre que anda por ahí. Dile que los muertos resucitan. Dile que los cojos caminan. Dile que los leprosos son sanados. Dile que los ciegos ven. Juan recibe este asunto. Por eso es que entonces en el capítulo 1, verso 19, estamos viendo a Juan ya con otra mentalidad. Por eso es que los escribas, los doctores de aquel entonces mandaron gente a supervisar qué es lo que está pasando con Juan. ¿Qué es lo que está pasando en esa ciudad? ¿Qué es lo que se está moviendo allá? Porque dice la palabra del Señor que multitudes se estaban bautizando con Juan. Pero los doctores de la ley de aquel entonces, con su supuesta intención de cuidar los intereses religiosos del pueblo, mandaron entonces a supervisar a Juan. Mandaron a supervisar a Juan para ver qué era lo que estaba sucediendo. Por eso es que entonces a Juan, cuando lo interrogan, le dicen: ¿quién tú eres? Ay. ¿Quién tú eres? Tú eres el profeta. Porque eso yo lo leí en el Antiguo Testamento. Esa gente era lo que hacían eso que tú estás haciendo. Dice Juan: no soy. No soy. Pero este interrogatorio estaba abriendo algo espiritualmente. Porque Juan estaba esperando la pregunta exacta para introducir a la persona exacta en el momento exacto. ¿Alguien puede adorar a Dios aquí? ¿Quién tú eres? ¿El profeta? No soy el profeta. Y entonces, ¿quién tú eres? Ay. Yo solamente soy la voz de uno que clama en el desierto: enderécense, enderecen la senda, como dijo el profeta Isaías. Porque yo solamente estoy abriendo el camino. Porque el que viene detrás de mí es más grande. Ay. El que viene detrás de mí es más fuerte que yo. Yo lo bautizo en agua, pero el que viene bautiza en Espíritu Santo. En Espíritu Santo y fuego. De ese que yo estoy hablando. Cuando le hicieron esa pregunta, esa fue la oportunidad perfecta para él introducir a Cristo. ¿Sabe lo que estaba pasando con Juan? Él era primo de Cristo. Él tenía un voltaje demasiado elevado. Dios lo estaba usando terrible. Pero pregúnteme qué pasaba con eso. ¿Qué pasaba con eso? Que a él no le interesaba cogerse la gloria. A él no le interesaban que lo miraran a él. A él no le interesaba que pensaran que él era él el que tenía la esencia. Él en un momento lo están interrogando, pero él no quería hablar de él, porque él sabía que la persona no era él, era el que venía detrás de él. Dile al que está a tu lado: yo soy la voz de este tiempo. Yo soy la voz de este tiempo. Pastor, permítame cometer una imprudencia. Sí, con prudencia. Por eso es que hablábamos en el taller de pastores que tenemos que inyectarnos la antitetánica. Sí, tengo que pedir el permiso, pero eso son cosas que se hablan allá, para que usted esté claro. Dile al que está a tu lado: ponte la antitetánica. Dile: ponte la antitetánica. Porque Juan sabía que él era la voz, pero él sabía que Cristo era el Salvador.
Él también sabía que Cristo era el que venía a salvar el mundo. No era Juan que iba a morir, era Cristo que iba a morir por nosotros. Estos doctores se incomodan. Entonces le quieren quitar lo que él está haciendo. Le dicen: si tú no eres Elías, ni tampoco el profeta, el Cristo, entonces tú no puedes estar bautizando aquí. Ay. Esos son señales de que a muchos de nosotros en algún momento nos van a querer cerrar la boca. Porque tú no eres lo que la gente quiere que tú seas. Tú eres la voz de Dios que está clamando en este tiempo, en tiempos difíciles, en tiempos de dificultades, en tiempos de crisis. Dile al que está a tu lado: tú eres la voz. Dile: tú eres el que clama, tú eres el que predica, tú eres el que habla acerca del que ha de venir. Aleluya. Era tan fuerte, gloria a Dios. Era tan fuerte lo que estaba aconteciendo que más adelante el apóstol Pablo en Éfeso se encuentra con discípulos de Juan. Porque lo que Juan estaba haciendo era un avivamiento en aquel entonces. Había provocado un avivamiento que fue trascendental en el tiempo. Alabado sea el Señor. Lo que nosotros estamos predicando en este tiempo está siendo trascendental, gloria a Dios. Usted no sabe lo que va a pasar mañana. Usted no sabe cómo se pueden complicar las cosas mañana. Usted lo que tiene que saber es que hay un solo mensaje, hay una sola esencia, hay un solo nombre del cual debemos predicar. Es Cristo Jesús. Aleluya. Yo soy el Cristo. Yo no soy el Cristo, él decía, porque la intención de él era solamente abrir el camino. Juan rechazaba con honestidad cualquier honor inmerecido. La intención no era que la gente supiera, no era que la gente supiera que él era el mensaje, que él era la esencia. Él solamente era un precursor, él solamente era un transportador, él solamente era un puente. Gloria al Señor, para lo que había de manifestarse. Aleluya. Por eso es que en este tiempo debemos tener cuidado y rechazar todo halago. Varón, predicaste bien, sí, para la gloria del Señor. Como te decía, inyéctate la antitetánica. Inyéctate la gloria del Señor, porque la gloria nunca será tuya, la gloria nunca será mía, la gloria siempre será de Dios, siempre será de Dios. Si la gente se convierte, gloria a Dios. Si no se convierten, gloria a Dios. Si salió todo el mundo danzando, gloria a Dios. Si nadie salió danzando, gloria a Dios. Padre, toda la gloria es tuya. A Dios hay que darle la gloria en secreto, en público, donde quiera que vayamos, porque esto no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Diga conmigo: se trata de Cristo. Haga así conmigo. Haga así conmigo. Diga: se trata de Cristo. Se trata de Cristo. Se trata de Cristo. Se trata de Cristo. Aleluya. Hay que tener un grado de humildad muy elevado para, en medio de una manifestación tan gloriosa, tú saber que la gloria es de Dios. La gloria no es tuya. Mira al que está a tu lado y dile: no es tuya la gloria. Aunque tú hagas lo que hagas, aunque diga lo que diga, la gloria no es tuya, santo. La gloria es de Dios. Nosotros solamente somos un vaso sobre el cual a Dios le plujo depositar su Santo Espíritu. En algún momento estábamos sucios. En algún momento estábamos llenos de inmundicia. En algún momento teníamos que ser vaciados de toda nuestra humanidad para poder recibir la gloria de Dios que santifica, que regenera en cada uno de nosotros. Glorificado sea el nombre del Señor. Por eso es que tú ves que hay gente que están en el anonimato, pero Dios lo usa grandemente, porque nunca ha sido el propósito de Dios que se exhiba otra cosa que no sea su imagen. Nunca ha sido el propósito de Dios que se exhiba otra cosa que no sea su gloria. Míreme, óigame lo que le estoy diciendo. Si en algún momento usted ve que yo me cojo la gloria, deme un golpe, deme una pecosada,
cosa, como decimos en buen dominicano. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha prometido que va a hacer grandes cosas conmigo, contigo, pero la gloria siempre será de Él. Mira cómo se quedan 2 o 3 serios. Es de Él la gloria, es de Él la gloria. Ay, Dios mío. Nunca ha sido como tú cantes. Nunca ha sido como tú prediques. Nunca ha sido como tú toques. Nunca ha sido como tú silbas. Es que es de Él la gloria. Es de Él la gloria. Diga conmigo, es de Él la gloria. Es de Él la gloria. Hay que ser lleno del Espíritu Santo. Tener la suficiente humildad para saber que no somos nosotros el depósito. Nosotros somos el vaso del Espíritu. Tenemos que ser transformados por el Espíritu. He dicho, tenemos que ser transformados cada día por el Espíritu. Tenemos que ser llenos de su presencia. Gloria al Señor. Aleluya. Es por eso que cuando somos llenos del Espíritu, cuando hemos sido transformados por el Espíritu, donde quiera que vayamos vamos a causar una revolución por medio de su palabra. Es por eso, gloria al Señor, que la palabra de Dios revela en el libro de Hechos capítulo 17. Gloria al Señor, estaba hablando acerca de un movimiento extraordinario que estaba aconteciendo por causa de la palabra del Señor. El mundo estaba siendo alborotado, la gente estaba siendo sacudida. ¿Sabe por qué? Porque había un grupo que le llamaban los trastornadores. Gloria al Señor. Ellos trastornaban, pero no era porque ellos tenían la esencia, es porque Dios tenía el power. Era Dios que estaba obrando a través de ellos. Le llamaban los trastornadores. Por eso te decía, donde tú vas, la cosa no puede ser igual. Algo tiene que acontecer cuando tú hablas de Dios en la vida de alguien. Los trastornadores estaban causando, valga la repetición, un trastorno en mucha gente. Había un movimiento extraordinario, sobrenatural. El resultado de esa predicación son las señales. Por eso es que dice la Biblia: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. He dicho, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre tomarán la serpiente con la mano. En mi nombre tomarán cosas mortíferas y no les hará daño. ¿Eso es en el nombre de quién? Mío. En el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. Pero sepa usted también que esto no es color de rosa. Habrán persecuciones, habrán situaciones. Yo siento la presencia de Dios en este lugar. Hay un mensaje para los últimos tiempos. Habrán aflicciones, habrán dificultades. Te van a cerrar la puerta por hablar solamente de Cristo. Te van a querer callar por solamente hablar de Cristo. Pero confía, porque dice la Biblia que son bienaventurados los que sufren persecuciones. Son bienaventurados los que sufren persecuciones. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Bienaventurado eres cuando por mi causa te persigan y digan tales cosas de males de ti. Eres bienaventurado. Dile al que está a tu lado: no te rindas. Dile: no dejes de predicar. Dile: no dejes de hablar. Tú eres bienaventurado. Gloria a Dios. Habrán amistades que se te van a ir del lado porque tú nada más quieres hablar de Cristo. Habrán gente que se te van a ir del lado. Yo siento a Dios en este lugar porque solamente tú hablas de Cristo. Es más, hay gente que están sufriendo por amistades. Gózate porque Dios te la quitó del lado. Todo lo que estorbe el mensaje de Cristo, Dios te lo va a quitar del lado. Santo, Dios te lo va a quitar del lado. Bienaventurado, dile: bienaventurado. Dile: tú eres bienaventurada. Santo, tú eres bienaventurado.
Es por una causa válida. Es por una buena causa. Es por una buena causa que estamos aquí predicando. Es por una buena causa que estamos aquí hablando de Cristo. Es una causa, pastor, que es incorruptible. Es una causa que es sobrenatural. Hay lugares donde no vamos a ser bien recibidos porque nuestro mensaje no es compatible con lo que ellos están hablando. Varón, que tú me estás diciendo, eso es aceite, cójalo como aceite, mantequilla y como lo que usted quiera. Estoy hablando acerca de la palabra del Señor y estoy conscientemente claro de que mucha gente me va a cerrar la puerta. Estoy claro de que mucha gente va a hablar de mí. Pero yo le tengo una mejor noticia. Como dice mi hermano Ángel, a mí eso no me importa. No me importa. ¿Sabe por qué? Porque estoy hablando de Cristo. Estoy hablando de la esencia. Estoy hablando de aquel que todo lo puede. Estoy hablando de aquel, gloria al Señor, que es el centro de mi mensaje. Y con esto concluyo. Póngase de pie. Santo. Por eso dice la palabra del Señor, Juan 16:7. Por eso yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría más, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Vuelvo y te repito, Cristo es el mensaje. Cristo es la esencia. Cristo es el mensaje. Cristo es la esencia. Y hasta que Él venga o hasta que nos mande a buscar, estaremos hablando de Él. He dicho, estaremos hablando de Él hasta que Él venga o nos envíe a buscar. Por eso dice la palabra de Dios, y yo le puse nombre a este texto, el regreso inminente de Cristo. Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, ay. Alguien tiene que adorar a Dios aquí. Alguien tiene que adorar a Dios aquí. Tiene que seguir predicando el mensaje de Cristo. Tiene que seguir hablando de Cristo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ay, Dios mío. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, santo, seremos juntamente arrebatados con Él en las nubes. Ay. Para recibirle, santo, en el aire. Y estaremos siempre ¡ay, santo! No te rindas, no te canses de predicar a Cristo. Tu galardón no está aquí, no está aquí. Si quedamos vivos, lo recibiremos en las nubes, juntamente con Él. Juntamente con Él. ¡Ay, Dios mío! Levanta tu mano al cielo en esta hora. Levanta tu mano al cielo en esta hora.